Bienvenidos a otro segmento de Liderazgo que Transforma, un espacio donde buscamos nuevos empresarios, líderes empresariales que en base a sus acciones y sueños están cambiando el Ecuador. Soy Juan Carlos Ortega, arquitecto y CEO de Atmósfera, y esta vez tengo un invitado diferente, un invitado que le encanta manejar muy bien diferentes frentes. Él es empresario con una visión global. Él también fue político con una vocación de servir y también es un gran estratega de negocios y que pone sus estrategias empresariales al servicio del Estado. Bienvenido, Pablo Arsemena Marriott. Un gusto tenerte aquí. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Muy contento de participar en tu podcast. Pablo, quisiera dejar un poco atrás el cargo y comenzar por el lado humano, por lo que has hecho. Sé que vienes con un gran apellido de empresarios y que pesa mucho. Eres de la cuarta generación. ¿Qué influyó en ti o qué decisiones has tomado para que cojas la bandera de liderazgo aquí en Ecuador? Mira, en mi vida siempre fue la unión de dos fuerzas. Por el lado de mi padre, una familia de clase media, de gente profesional. Mi padre doctor en medicina, psiquiatra específicamente, vivió en España, y una persona muy intelectual que me motivaba a estudiar, a tratar de aprender lo máximo posible. Y por el lado de mi mamá, una familia de comerciantes, Almacenes Maro, una empresa creada por mi abuelo. Yo soy la tercera generación, más por la cuarta. La lidera mi prima Nicole. Está ahí mi tío Gustavo Marriott, que ha sido mi mentor toda la vida. Nicole es la cuarta generación. Tercera también. Tercera también. Sí, tercera. Y entonces estas dos fuerzas, una promoviendo el estudio por el lado de mi padre, y otra promoviendo los negocios, el emprendimiento por el lado de mi mamá, por el lado de la empresa de la familia. Y tengo una anécdota bonita que me pasó. Tengo 46 años, esto me pasó, hace 30, un poco más, cuando tenía 11, 12 años. Historia larga, corta. Nosotros vivíamos en el barrio El Astillero, en el sur de la ciudad, específicamente al frente del Colegio de la Inmaculada, por si alguien que está viendo. Sí, por supuesto, yo lo conozco. Es un edificio, Colegio de la Inmaculada. Nosotros vivíamos al frente, en un tercer piso. Esto habrá sido febrero, marzo del año 89. Como te digo, yo 11, 12 años, época de vacaciones de playa, de temporada. Mi mamá trabajaba en la empresa de la familia, en el área de recursos humanos. Eso era en Luque y Chimborazo. Mi mamá se iba a trabajar, no siempre encontraba con quién dejarme. Y alguna vez se le ocurrió, ¿sabe qué? Usted ya tiene edad de que me acompañe. Y me llevaba a que la acompañe a trabajar. Mi mamá trabajaba en el cuarto piso, ahí en Luque y Chimborazo, en el área de recursos humanos de la empresa familiar. Y ya, pues yo la volvía loca a mi mamá con: mami, estoy aburrido, me estoy aburrido. Mi mamá dice: nieto, vaya abajo al almacén comercial, ahí se venden lámparas, que ahí lo administra la hermana de mi mamá, su tía, me decía, mi tía Piedad. Entonces hoy me le presento a mi tía, y mi tía, que hasta el día de hoy, pues, y si ve a alguien que la salude, pues ya, el que tiene tienda, que la tienda, ya estará en alguno de los almacenes más de ahí trabajando. Mi tía era muy temida porque una persona con un carácter muy fuerte, ¿no? Hoy pues es un pan de dulce. En esa época era... ¿Cuántos años tenía tu tía? Chuta. Buena pregunta, pero estaba en plena ya una señora, sí, grande, pero todavía va al almacén. Entonces nada, me presento, mi tía me dice: te voy a presentar al señor Escoba y la señora Trapeadora, o sea, a barrer, a trapear, a repartir. En esa época, había una suerte de hojas volantes que se las repartías en la calle Luca a la gente que pasaba por ahí, como para engancharlos a que entren al local, a servir el café. Un día me dijo: mijito, te voy a enseñar que aprendas el inventario. Y dije: ¿qué voy a inventar? Sonaba algo de creatividad. ¿Qué creatividad? Es contar tomacorrientes, un tomacorriente de 500 tomacorrientes. Bueno, entonces me mandaban a hacer estas tareas de lo que un niño puede hacer, ¿no? Que yo digo: oye, soy niño, estoy de vacaciones, debería estar en la playa, pero me tienen aquí trabajando. Pero en ese momento no chévere. Hoy digo chévere, digamos. Y me voy a la bodega, y recuerdo haber estado cruzado de brazos, apoyado en una pared, pensando. En esa época mi mamá decía: en la inmortalidad del cangrejo, quién sabe en qué. Y de la nada, paf, un golpe en la cabeza, me avientan un zapato. Veo el zapato cuando cae, era un zapato de taco, o sea, que era de mujeres, y escucho unos pasos de alguien que bajaba por la bodega. ¿Quién era? Pues no veo bien, me duele la cabeza. ¿Y qué estás haciendo, muchachito de miércoles, versión con censura? No veo, ya veo bien, enfoco, era mi tía Piedad. Me vuelvo a gritar: ¿qué estás haciendo, muchachito de miércoles? Ya como que cojo fuerzas, ¿no? Estoy con los ojos inyectados, así a punto de llorar, pues soy un bebé, pues soy un niño. Y le digo: tía, no estoy haciendo nada porque ya terminé todo lo que me mandaron a hacer. Me mandó a contar el inventario, esto, lo otro.
hice todo. Entonces como que casi que me ganan, sacando la bandera del sindicato de niños trabajadores oprimidos, así diciendo, Damos algún premio. claro, o sea, yo me merezco no hacer nada, ¿no? Y mi tía, que estaba brava, se le pasa lo brava, le cambia la expresión de la cara y me dice, mira muchachito de miércoles, digamos que me dijo, en el trabajo y en la vida, solamente la gente que es mediocre dice que ya no hay nada más que hacer. Si tú quieres triunfar en el trabajo y en la vida, busca siempre qué más puedes hacer y hazlo. Yeah. ¿Entendiste? Y yo, puse a llorar, pegarle la queja a mi mamá. Pero mira que me quedó ese mensaje, ¿no? Entonces, para mí es la esencia del emprendimiento, es la esencia de la proactividad, de alguna forma del ADN de la familia Amaro, de buscar qué más puedes hacer y hacerlo. Y es lo que yo he tratado de hacer en mi vida. O sea, ese acontecimiento lo tienes como marcado muy especial. Sí. Tú eres la tercera generación. Hay un dicho entre generaciones, entre empresarios generacionales, que dicen que la primera generación es la que crea, Ajá. la segunda es la que la hace crecer y ya en la tercera se acaba. La tercera la revienta. La tercera la revienta y ya la cuarta, ¿qué hace la cuarta? Claro, a ver, yo creo que... ¿Qué consideras que debe hacer la cuarta generación? A ver, antes que eso te diré, yo me considero alguien con mentalidad de primera generación. Fíjate esto, ¿no? Y la idea no es mía. Alguna vez leyendo por ahí de Jeff Bezos, el de Amazon, el tipo decía que hay que tener esta mentalidad de day one, del día uno. Porque como que el día uno está con ganas, con energía. Claro. No hay que perder esa mentalidad. Entonces, un poco extrapolando el concepto, yo trato de tener esta mentalidad también de la generación 1. Tanto para mí mismo, para tener la motivación de que a mí nadie me va a dar nada, digamos, que yo me lo tengo que crear, y también para transmitírselo a mis hijos, de decirle, oye, aquí cada uno tiene que producir. Entonces, un poco ahí el mensaje es que independientemente en qué generación te toque estar, tú tienes que producir más de lo que consumes. De alguna forma tienes que buscar cada día cómo ser un poco más productivo, no medirte contra los demás, sino contra ti mismo, ¿no? ¿Cómo puedo ser mejor? Pero es tu propia competencia. Sí, al final del día eso es así, en todos los aspectos, ya sea en el aspecto de la salud, de estar fuerte, en el aspecto de estar más preparado, en el de vender más, de ganar más plata, como tú te quieras medir, te va mejor si te mides contigo mismo de hace un mes o hace un año que digamos que con otros, que eso puede ser causa de frustración, que hoy el tema de las redes sociales te empuja mucho a medirte con los demás. Pero realmente digo, no, más que las redes sociales, eres tú mismo cómo estás con respecto al año pasado. Yo creo que ese es un buen indicador de tu progreso. Bueno, y cuando le estabas ahí en el directorio, me imagino, sigues en el directorio de Marriott. Yeah. Entonces, tú tuviste cogiste otra vez una visión de emprendedor y te metiste a paneles solares. Mira, el tema de los paneles solares es algo súper chévere, ¿no? Por el lado de la empresa de mi familia, mi tío Gustavo es un visionario y él tuvo una visión de hacerlo hace muchos años y él ha innovado con domótica y con muchas cosas, ¿no? Piensa que es una empresa que hace 91 años mi abuelo fue el pionero importando focos incandescentes y digamos 91 años después las siguientes generaciones de emprendedores de esa familia, destaco muchísimo pues principalmente a mi tío, el decir vamos a crear una propia marca, LEDEX, y esa marca va a estar desde los focos de LED de un hogar hasta pues la luz en vía pública y la iluminación de los estadios y convertirse en algo prácticamente que está en todas partes, y el tema solar, ver esa tendencia con mucha anticipación. Luego, por mi lado, te cuento que tuve la suerte en el año 2014, imagínate, hace 11 años, de viajar a Israel. ¿En Tel Aviv? Sí, estuve en Tel Aviv, me invitaron para allá y en concreto me invitan a un rooftop, 6 de la tarde, me estoy tomando una cerveza, viendo hacia el horizonte y veo los techos, me llamó la atención que brillaban, pregunté, ¿qué es eso? Eran paneles solares. Techo solar térmica, que es distinta a la tecnología, pero solar, pero paneles solares, y dije, wow, pero Juan Carlos, me llamó la atención que eran prácticamente todos los techos de la ciudad solar, o sea, pregunté, ¿cuánto tiempo tomó de cero a que esté todo? Mira, esto en cuestión de 5 años ya estaba todo. Entonces yo regresé a la Ecor y decía, como que vengo del futuro, ¿no? O sea, era el año 2014, aquí nadie hablaba de eso. ¿Cuánto tiempo falta para que esto ya sea la tendencia, ¿no? Y bueno, mi tío, como te decía, es un visionario y el resto es historia. Se lo pudo hacer ya de hace muchos años, ser pioneros con una empresa que te da soluciones solares
tanto para generar ahorro, que es lo que todo el mundo quiere, porque si pagas 100 y puedes pagar 50, es mejor pagar 50, y luego también para tener respaldo, que es algo muy importante en todas partes del mundo, pero sobre todo más en Ecuador, donde tienes problemas de tu suministro de energía, de que hay, como le dicen, cortes no programados, Sí, sí, pero apagones, ese tipo de cosas. Entonces, tener ahorro, respaldo, es algo muy bueno. Hay muchas compañías que lo ofrecen, pero nuestra empresa que se llama Proluxes, que nos asociamos con la empresa de mi familia, que es Marriott, para atender el mercado residencial o atender el mercado industrial, tal vez tenemos una ventaja, más allá de ser pioneros, la ventaja de 90 años, porque un panel solar te dura 25 o 30 años. Entonces, si tienes algún problema, tú quisieras que tu proveedor sea alguien que te va a responder, alguien que por lo menos, o sea, que haya estado 25 años antes, no alguien que nació antes de ayer. Entonces, ese respaldo es algo que la gente valoró mucho y que nosotros lo damos como garantía en el mercado. Ya, y no tuviste suficiente, sino que te lanzaste como presidente de la Cámara de Comercio. Fuiste el más joven, Sí, te dieron el título de la persona más joven que estuvo como presidente de la Cámara de Comercio. claro. Yo hacía eso fue hace unos 10 años, y yo hacía la broma de que es que nadie quería. Entonces, porque en esa época había un gobierno muy salvaje que le metía miedo o sea, que perseguía al sector empresarial. Entonces, de alguna forma se dio esa coyuntura. Y tuve el honor de poder servir a esa institución durante 6 años. Es una conscripción cívica, en el sentido de que lo haces de forma honoraria, no lo haces por ningún tipo de remuneración económica, pero tienes la satisfacción de poder ayudar a los emprendedores del comercio. Y desde que nosotros entramos hasta que salimos, duplicamos el número de socios. Cuando salimos dejamos más de 10.000 socios afiliados a la institución, una institución centenaria con más de 100 años. Y tal vez lo que me da mucho gusto es que dicen que la verdadera prueba de liderazgo es tu capacidad para desarrollar o viabilizar nuevos liderazgos. No te mueres tú con el liderazgo, ¿no? Sino que pasas la antorcha. Y yo creo que hoy la Cámara de Comercio de Guayaquil, liderada por su presidente, Miki González, está mejor que nunca. Entonces eso me da orgullo, porque digo, no solamente Tú marcaste la me siento, primera piedra. me siento parte del éxito de esa institución, de ese legado, y creo que no puede estar en mejores manos. Entonces me da mucho gusto ser parte de cosas que dejan un legado y que marcan una huella en la memoria de la ciudad y del país. Sí, tú marcaste también una huella en la Cámara de Comercio, pero también eh, tú apuntaste mucho a la juventud como motor de emprendimiento, como motor que salga activo el Ecuador. ¿Tú tenías también fundaciones o hacías cursos Sí, sí, para hacer los motores de la juventud? sí. En el tema yo siempre he pensado que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Jóvenes y experiencia, ¿no? Porque solamente jóvenes, el hecho de ser joven no te da licencia para que las cosas vayan bien, tienes que combinarlo con buena experiencia. Pero lo pudimos combinar primero desde IDEPRO, que es el centro de capacitación de la Cámara de Comercio, luego con instituciones aparte que fuimos desarrollando para fomentar la capacitación de la gente joven, lo cual es clave para que un país salga adelante, ¿no? En Ecuador es un país relativamente joven, la edad promedio es alrededor de 27, 28 años, pero necesitamos tener gente bien formada, principios, valores, habilidades emprendedoras, finanzas personales, cosas que a veces no están en los libros, no están en ChatGPT, Sino con el día a día. están con el día a día, y es importante formarnos. El desafío de Ecuador siempre al final va a ser el tema de educación. Todos los problemas al final caen en eso. Entonces, lo que sea que uno pueda hacer por impulsar la formación, o como decíamos en su momento, la formación, formar en la acción. Y eso es el nombre que le pusiste. Sí, tuvimos esa iniciativa, y son cosas chéveres, porque es bonito hacer cosas que te ayudan que te ayudan a ayudar a más gente, ¿no? Sobre todo en temas de capacitación o en temas de conocimiento, no quedarte en temas muy teóricos, sino formar para que la gente actúe. Como esta frase de pensar como hombre de acción y actuar como hombre de pensamiento. O sea, tener esta combinación de las dos partes. Ser una persona estratégica, pero también ejecutar. Porque, como dice Michel Gustavo, que es mi mentor, él siempre dice, ¿no? Ideas, yo tengo un cajón lleno de buenas ideas. Ideas es lo que más hay. O sea, gente que piensa ideas hay un montón. Lo que no hay es gente que ejecute esas ideas. Entonces, hay que tener la habilidad de combinar esas dos cosas, ¿no? Mentalidad estratégica, pensar, hacer la pausa, visualizar, pero luego también ejecutar alguna de las tantas ideas que se te ocurren, porque si no, pues el tiempo pasa y no concretas.
pero te hacían en algún momento alguna broma sobre de cómo puede Pablo interactuar con sus empresas y siendo ministro, siendo de presidente de la Cámara. ¿Qué hacían? Sí, tú sabes Tú que sacaste, creo, concurso. sí, está bien ¿Cómo dateado. ministrar Sí, sabes que eso es el tiempo? eso es chistoso porque, lo que toca decir, eso me pasó muchas veces, de que iba por la calle, por así decirlo, ¿no? Y me dicen: "Oye, ¿y cómo haces con tu tiempo? Porque te veo que estás con el negocio". Estaba también con unas franquicias que habíamos traído al Ecuador, habíamos desarrollado 56 locales a nivel nacional, estaba con algunas cosas, ¿no? Y estás en la Cámara de Comercio. Entonces, ¿cómo haces? Y encima lo haces gratis eso, oye, entonces, ¿cómo como me lo preguntaban tanto, que un día dije: "Voy a crear un taller, lo voy a hacer, por el bien para ayudar a más gente, de cómo organizar su tiempo, de cosas que yo no es que me he inventado, me las han enseñado otros, por ahí he leído algunas, por ahí he probado otras, pero he consolidado un sistema, ¿no?". Sí. Y creamos el taller de administración del tiempo y tuvo bastante éxito. Llegamos a capacitar a más de 5.000 personas, digamos, directamente pude involucrarme muchísimo en eso y ayudar a que la gente priorice, ¿no? O sea, al final del día se trata de priorizar. Hay que hacer 1000 cosas, pero prioriza qué va primero. Y creamos un método que se llamaba productividad alineada a metas. Entonces, sí, ser productivo, pero alineado Tus metas. a tus metas. Entonces, primero define. Me pasaba, ¿no? Oye, Pablo, me daba alguien, tú que sabes de priorizar, de prioridades, de cómo administrar mejor el tiempo, ¿qué me recomiendas? Si hago esto o lo otro. A ver, ¿cuál es tu meta? ¿Qué es lo que quieres lograr? Porque cuando tú tienes claro tu norte, lo demás es un poco más fácil, es táctico lo demás. Pero lo primero es el norte. ¿Cuál es tu norte? Eso, y todos los días empezar con un plan de acción, sabiendo cómo quieres, cuáles son las tres cosas, yo digo priorizar, las tres cosas más importantes del día. eh, También aprender cuáles son tus mejores horas del día. No todo el mundo tiene sus mejores horas del día a la misma hora. Tu mejor hora. En la mañana, yo soy un tipo de la mañana, Entonces, Levanta a 5 de la mañana. Tú eres uno de los hombres a las 5 de la mañana. 6 de la mañana. 6 de la mañana si no me he tomado unos vinos el día anterior. 6 de la mañana, pero por ejemplo, siento que si no hago ejercicio en la mañana, eh, se me hace muy difícil hacerla. Se me hace muy difícil, pues. Entonces es como la mañana. Luego Tu Red Bull. sí, es mi Red, no, nunca había pensado así, es mi Red Bull, Red Bull. es mi Red Bull, sí. Entonces, y luego las cosas del trabajo, las más fregadas con J, en la mañana. O sea, una reunión analizar números, balances, quiero en la mañana. En la tarde, caramba, que en la tarde quiero hacer cosas donde las pudiera hacer dormido, digamos. Más relax. Donde las puedo hacer más relajado, donde puedo estar más tranquilo. Pero es súper importante eso. Hay gente que no se ha dado cuenta. Yo digo, identifica cuál es tu mejor hora del día y conéctalo con tus prioridades. En el momento que tú haces eso, tienes la bomba atómica. O sea, porque parece tontera, pero estás administrando tu vida de tal forma que las cosas más importantes las haces en la hora que tienes el tanque lleno de gasolina. Haz eso, vas a ver cómo te va a ir mejor. Oye, pasaste del sector privado al sector público. Ujú. Diste un giro tremendo. Y de vuelta al privado. Y de vuelta Eso fue lo más lindo. enfrentaste como gobernador Ujú. una situación muy compleja en todo el Ecuador, pues. Sí. ¿Qué ideas empresariales? ¿Pusiste ideas empresariales en prácticas? ¿Se la diste a lo público? Sí, te diría que el desafío que tienes en el sector público es de gestión, dentro de unas reglas del juego, de un ámbito regulatorio que no es fácil, que te complica, donde todo el mundo tiene incentivo para que las cosas no se den, para que las cosas no avancen. Entonces, venir con un sentido de urgencia, con una capacidad de gestión, es positivo. Em, Creo que también es importante comunicar las cosas que se hacen. Evidentemente, en el momento que estás ya en lo público, vas a entrar a una situación donde todo el mundo va a tener una opinión, donde, No le puedes agradar a mucha gente. y si quieres hacer que las cosas pasen, no te debería importar mucho eso, pero lo importante es hacerlas. Claro. Warren Buffett, que es uno de mis ídolos, me gusta, Un gran mentor. sí, mentor así a distancia, él dice de que una persona que quiere tener éxito en la vida debería ser capaz de tener un mecanismo de medirse a sí mismo, que hablábamos hace un rato, interno, más que externo. Él le llama un inner scorecard en vez de un outer scorecard. ¿Qué quiere decir con eso? Esta pregunta aquí, ¿qué prefieres? ¿Ser el mejor y que todo el mundo piense lo contrario, o que todo el mundo piense que eres el mejor
y no serlo. O sea, entonces, el extremo para ilustrar, y un poco lo que él te lleva, y dice, si tú te pones a pensar, realmente lo que te debe importar no es lo que los demás piensan, sino que tú realmente seas una buena persona en tu familia, productivo, y, y eso. Entonces, eso es un poco la coraza o la métrica que hay que tener, creo, que cuando uno está en el sector público. Que no te importe tanto los likes, sino que te importe hacer que las cosas sucedan lo que te has planteado hacer con los recursos que tienes, que no son muchos, porque ahora que mencionas lo de gobernador, y después de que fui gobernador, he tenido muchos gobernadores que me siguen llamando para, oye, usted que estuvo y Sí, dígame cómo hacerlo. cómo son las cosas, contarles, mira, es un cargo donde no hay presupuesto, donde la gente piensa, no, es que tiene, no hay. Entonces tú lo que tienes es ganas, energía y ya está. Yo te diría que hasta 2 o 3 años después de haber sido gobernador, instituciones importantes de la República me seguían invitando para coordinar de temas, de cosas puntuales. Nosotros condecorábamos mucho a policías que cumplían su labor con éxito. Y esa es una buena práctica que se logra cuando tú tienes la cooperación o el concurso de la empresa privada, porque si en el sector público no tienes recursos y tú quieres dar algún tipo de bonificación a un servidor policial, el único que tiene los recursos va a ser el sector privado. Entonces tienes que tener esa capacidad de poder generar alianzas y para que el sector privado se motive a apoyar al sector público y que el sector privado diga, a pesar de todos los impuestos que pago, voy a apoyar. Y por ejemplo, algo que hicimos con el apoyo de gente de la empresa privada, vamos a renovar la cocina del cuartel modelo de la Policía Nacional. Entonces, mira, es algo puntual, pero eso cuesta, ¿no? Eso Claro. cuesta. Y si esperas hasta que el sector público lo haga, de pronto no lo hacen, pero de pronto pueden haber unos aportes voluntarios y tienes a una Policía Nacional que es una gran institución en nuestro país, mejor atendida en un caso puntual. Entonces, gestionar, hacer que las cosas pasen, es parte de lo que uno lleva del sector productivo al sector público. Eso también es una virtud que tienes porque eres un buen estratega. Creo que eres un buen estratega por todo lo que me has contado y el éxito que has tenido, porque uno de los gobernadores que han marcado historia eres tú. Entonces, también creo que como marquetero también te hiciste popular por una frase que dijiste, que tuviste, que la lanzaste cuando había el impuesto de la famosa herencia. Sí, mi trabajo es para mis El hijos. trabajo es para mí. Lo bonito de eso es que la gente me decía, oye, pero cuéntame, ¿quién fue el genio que te dio? Eso es marketing. Claro, y la verdad, y te cuento rapidito la historia, esto fue mayo, junio del 2015, el contexto de ese momento era que el gobierno de la época quería poner un impuesto a la herencia del 97.5%. Es el equivalente que si tu patrimonio es lo que llevas puesto, te dejen pues en calzoncillos, digamos, te dejen con el anillo de casado y nada más. Claro. Se te llevan todo. Entonces, el gobierno de esa época calculó mal y pensaba que esto era para los pelucones, o sea, como que esto iba a afectar al 2% de la población. No contaban con que más bien el 98% de la población sueña con dejar un legado pequeño, mediano, grande. Claro. Entonces, estando en una reunión, yo en esa época como presidente de gremio, me gustaba reunirme con los comerciantes todos los días, o me visitaban o yo los iba a visitar. Como voy y te visito en Atmósfera, voy, te pregunto, nos tomamos un café, después tú invitas a unos colegas. Entonces hacía mucho eso. Estaba en una calle en Clemente Valle, en el centro, en una óptica, pero éramos varios comerciantes, los de la óptica y los vecinos. Y mientras, que te molesta, que te preocupa, hablando, y había una señora que estaba a un lado que no decía nada. Entonces yo decía, esta de ser a favor del gobierno, que no dice nada, me tiene retrasado. Pero al final yo la motivé a hablar, le digo, pero usted tiene alguna opinión distinta de lo que hemos hablado. Que la gente se quejaba, que las regulaciones, que los impuestos. Y ella dijo, oiga, señor Arosemena, yo estoy ya cansada de trabajar para mantener a políticos vagos. Yo trabajo para mi familia, mi trabajo es para mis hijos, carajo. Entonces nos quedamos así como electrocutados. Y yo le digo, disculpe, ¿puedo usar esa frase de ahí? Sí, haga lo que usted le dé la gana. Entonces ahí, claro, ahí ya la gente creativa le hizo hashtag, la puso bonita, pero salió desde abajo realmente. O sea, no la inventamos nosotros, sino que salió de un sentido. Y creo que por eso conectó también, porque pues, gente me dice, no, pero la frase es muy larga, tiene que ser, hermano, esto es lo que la gente siente ahorita, que la gente siente esto y esto es lo que hay que transmitir, porque nosotros, el liderazgo también se mide por la capacidad que tú tienes de ser empático y transmitir lo que la gente está sintiendo.
Entonces, por eso Fíjense, ser líder es ver las oportunidades y ver a qué puedo agarrar y qué puedo aprovechar para salir adelante, porque gracias a ese marketing que le pusiste. sí, y te cierro esta historia con una cosa maravillosa. Eso fue tan bonito que en lo importante hubo un gobierno que duró 10 años que la única vez que reculó, que mandó una ley, que luego la archivó, la retiró fue esa vez. Porque, digamos, esto vemos, como se prendió la mecha, ¿no? Luego la gente salió a las calles, o habían las famosas sabatinas, y el gobernante de esa época salió con un letrero que decía, yo también Eso para decir, él la replicó, pero le dio la vuelta. le dio la vuelta, esto salió en CNN, y cierro esta historia con esto aquí que es gracioso. Por esa época iba a ser ya el Día del Padre, porque era junio, le digo a mi mujer, vámonos al teatro para distraernos, ¿no? Y nos fuimos a ver una obra de teatro de Francisco Pinargotti, el showman del Ecuador. Y Francisco es un showman, o sea, el tipo estamos viendo su obra de teatro que todo el mundo se mata de risa, todo el mundo está haciendo la ovación de pie al final, aplaudiendo su show, y él vuelve, o sea, sale, se mete al escenario, vuelve a salir al escenario, sale con su saco, una leva, se abre la leva y termina, mi trabajo es para mis hijos. Entonces decía, wow. En las noticias, en Canal 2, Alfredo Pinargotti, que en paz descanse, el periodista, habla de este tema. Y me vengo al teatro el sábado en la noche y Francisco Pinargotti, el comediante, habla de este tema. Significa que aquí tocamos una fibra. Tocaste algo. Así es. Oye, y también de ahí pasaste a ser ministro de Economía y Finanzas con una gran presión fiscal. Sí, mira, esto es la mejor forma de explicar qué significa ser ministro de Economía y Finanzas, es lo siguiente. Imagínate que tú estás en una empresa y esa empresa, financiero, en términos financieros sencillos, tú tienes 3 estados financieros. Tú tienes tu PIG, tu estado de resultados, tú tienes tu balance y tienes tu flujo de caja. Entonces, en una empresa privada, imagínate que tú agarras tu balance, ventas, costos, gastos, y la última línea, la ganancia, es 0, no hay ganancia. Chuta, está turra esa empresa. Ahora voy al balance de esa empresa, tienes activos, pasivos, patrimonio, ¿no? Lo que tengo, lo que debo y lo que me queda, y dices, tengo patrimonio negativo, o sea, tengo más deudas que activos. Chuta, me voy al flujo. El flujo de caja, hay 3 flujos, ¿no? El de operaciones, el de inversiones y el financiero. En resumen, la plata que entra, la que sale y la que queda. Y tú ves que sale más plata de la que entra. El flujo de caja negativo. Eso es manejar las finanzas públicas, ¿ya? Eso es. Entonces, yo estuve 16 meses y en 16 meses no hubo un día de alivio, o sea, no hubo un día que sobró plata. Es un manejo donde los ingresos no te cubren los gastos. O sea, déficit fiscal significa que hay más gastos que ingresos. Por lo tanto, tienes que priorizar por el lado de los gastos y tienes que buscar formas creativas para generar ingresos. En la gestión que estuve, nosotros pudimos bajar alrededor de 12 impuestos. Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, que estaba en el 5%, lo bajamos al 2,5%. Eliminamos ICES, impuestos al consumo especial, a una docena de productos de consumo masivo que se venden en tiendas de barrio. Bajamos también el impuesto a la renta, que se lo había subido en una primera reforma, lo normalizamos, lo bajamos, y pusimos IVA, lo bajamos el IVA al 8% en feriados. Bueno, una serie de beneficios para generar más estímulo. Pero tal vez algo que te va a llamar la atención es que nosotros había un impuesto, un ICE, impuesto al consumo especial para las armas, para las empresas de seguridad privada. El impuesto era el 300%. Yeah. Lo bajamos al 30%. Se ha mantenido, no lo han vuelto a subir. Y en el tiempo que lo bajamos, la recaudación se disparó. O sea, se recaudó más al 30% de lo que se recaudaba al 300%. ¿Por qué? Porque en Ecuador nos faltan armas, pero las armas las tienen los criminales. Las empresas de seguridad privada tienen que comprarlas formalmente y era carísimo, entonces no renovaban sus armas. Con esto se logró incentivar a que puedan renovar sus armas y desde el manejo económico contribuir a tener una mejor seguridad. Oye, ¿y qué aprendiste de lo público que extrañas del sector privado? A ver, de lo público no extraño nada. De lo público no extraño nada. Y viceversa. Claro, no. Bueno, estando en el sector privado sí, me siento como pez en el agua, pero creo que... Ahora, ¿son las mismas estrategias empresariales que la aplicaste en lo público? No se puede. No, creo que las ganas, el ímpetu, la energía, todo eso pues está bien, es bienvenido, claro. pero
son otras reglas del juego, definitivamente. Tú en el sector público, Todo el mundo te mira y tienes que caerle bien a todo el mundo. Y bueno, tienes que tomar solamente se puede acciones. acuérdate, en derecho público, digamos, solo se puede hacer lo que está escrito. En el sector privado, pues algo lo que está prohibido, tú tienes cancha abierta para poder producir. Entonces son mundos distintos, pero lo que te iba a decir es, al final el sector público yo lo vi como una suerte de conscripción cívica que me siento muy honrado de haber tenido la oportunidad de haber podido servir, y en este caso agradecido con quien me dio esa oportunidad, que fue el presidente Guillermo Lasso, quien me dio esa oportunidad primero como gobernador y luego como ministro de Economía. Entonces, creo que he cumplido con la patria. A veces te dicen, oye, usted y más adelante quisiera, digo, no sé, porque ya le dediqué bastante tiempo a eso, ¿no? Pero sí animo a que más gente que quiere hacer cosas por el país le dedique un tiempo a eso. En mi caso, como te digo, fue 9 meses gobernador, 16 meses ministro de Finanzas, creo que fue suficiente, y animo a que más gente en algún momento también pase de la tecla brava, digamos, de la crítica digital a la acción gubernamental. Yo como arquitecto visito a muchas empresas y veo que ahorita cada día más se están incorporando a manejar más energía sostenible. Sí. ¿Tú qué ves, como también te has metido en eso y también tienes empresas de bienes y raíces? ¿Cómo ves la relación entre la arquitectura, la sostenibilidad y la productividad? Creo que me voy a meter en tu terreno, ¿no? Con el disclaimer de que estoy en algo que no conozco, pero mi sensación, mi sensibilidad o mi entendimiento es que proyectos urbanísticos, proyectos arquitectónicos modernos, hoy por hoy, que no estén perfectamente casados, maridados con la sostenibilidad, no tendrían una proyección. Ya son otros tiempos. Entonces, hablando de cosas concretas, el tema solar ya no es un tema de que, esto era un lujo. No, pues los paneles cayeron de precio un 97% en la última década. Pasaron de ser algo que tal vez sí era un lujo a algo que prácticamente es una necesidad, y se paga solo en el sentido de que te genera ahorro, que contribuye al medio ambiente, tener una economía más limpia, una economía circular, pero te da la certeza, el respaldo, y lo más importante, te da ahorro, lo cual te libera recursos para invertir en otras cosas, porque a veces no se habla de eso, ¿no? Henry Ford, el creador de la Ford, del modelo T, ¿no? Él decía que quien necesita una máquina y no se la compra, ya la tiene, o sea, ya la tiene, pero quien necesita una marca y no la compra, ya la está pagando y no la tiene. Esa es, ¿ya? Los paneles solares es un poco lo mismo. Quien necesita tener paneles solares y no se los pone en su casa, ya te está costando en el sentido del gasto todos los meses. Simplemente que es un gasto pero no tiene un retorno porque no tienen los equipos. Los equipos se pagan solos, lo estuvieras pagando, como que lo estuvieras pagando, pero sin tenerlos, es el peor mundo posible. Entonces, En 4 años recuperas la inversión de lo que pagas. te diría que dependiendo de la tarifa y los sectores, Estás ubicado, pues claro. puedes llegar a recuperar, te diría que en algunos casos 24, 36 meses. En otros podrá ser más o menos, pero sí, hasta 48. Puede ser máximo 4 años, puedes Así es. poner 24, Te digo que te va a durar un activo que te va a durar 20 años. 20, 25, 30 años dependiendo. Entonces, hace todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Te imaginas ciudades aquí en Ecuador con esos modelos sostenibles? Sí, creo que Guayaquil tiene que evolucionar hacia eso. Y ahí es importante la visión de la gente que sabe como usted para acelerar ese proceso, porque muchas veces las cosas llegan acá tarde, ¿no? Esto que te contaba de los paneles solares, lo vi en el 2014 en Israel, y estamos en 2025 y todavía no está totalmente difundido. Entonces, ¿cómo hacemos para acelerar estas innovaciones tecnológicas y que la curva de aprendizaje sea más rápida, ¿no? Hay un dato importante, que cuántas empresas importaban los paneles solares hace 5 o 10 años. Claro, te decía 3, de las cuales Marriott, la principal, y 5 años después 325, 327. El año 2025, este año, el principal importador de paneles solares es Marriott, el grupo Marriott, lo cual te da la pauta de que va a la vanguardia, pero hay 300 y pico más. Entonces, bueno, desde el punto de vista del consumidor hay para escoger, pero también es importante luego escoger quien te pueda dar el respaldo de algo tan importante como es una inversión de ese tipo. Oye, ¿qué sector económico crees que se puede desarrollar en estos próximos 10 años?
Excelente pregunta. La respuesta rápida es que Ecuador está repleto de oportunidades por donde lo mires. Esa es la respuesta rápida. Ahora, respuesta un poco más pensada. A ver, hoy por hoy tú tienes sectores que es como un clúster, ¿no? Donde todo está avanzando. Vamos a lo más inmediato, en el camarón, por ejemplo. Tú tienes el camarón, pero no solamente las empresas productoras, exportadoras de camarón, sino todas las empresas, Juan Carlos, de servicios. De pronto tú le haces una bodega a alguien y ese pana es camaronero, o ese pana le da un servicio a un camaronero, porque tiene una empresa de logística, tiene una de hielos, tiene una empacadora. Entonces ese es el clúster, ¿no? Porque no es, yo ahora soy arquitecto y me tengo que hacer camarero. No se trata de eso. Se trata que veas por dónde va la liquidez y te enganches en ese tren, ¿no? En uno de esos vagones te puedas meter, pero la locomotora, uno, es el camarón. Son más de 7.000 millones de dólares en ventas y en exportaciones, y eso va a seguir creciendo. Luego tienes el cacao, que por temas de precio también ha tenido una explosión exponencial. Entonces, de nuevo, ¿no? En el ejemplo, soy arquitecto y de pronto veo que ahora la gente que está en el cacao está haciendo galpones más grandes, pues, se dan oportunidades por ese lado. Y como ya tienen liquidez, entonces ahora se cambian de casa, agrandan la casa, entonces se dan de nuevo oportunidades. Entonces, tienes camarón, tienes cacao, el atún sigue fuerte a pesar de todas las cosas. Eso pensando sobre todo en la costa, ¿no? Si nos vamos a la sierra, tenemos flores, tenemos brócolis, tenemos más cosas. Me salté el banano también, que sigue siempre, y lo vemos en varias, eso va golpeando varias áreas de negocio, ¿no? Donde empresas de servicios relacionados a esos sectores se benefician, y hay que saber cómo poder, desde nuestra empresa, conectarnos a esas cadenas de valor. Entonces te diría esos sectores, y si pensamos luego un poco más, la minería es el otro gran sector que está todavía por explotar en el Ecuador, que realmente puede generar divisas como ningún otro sector. Eso en los main drivers, ¿no? Las cosas más importantes. Pero de ahí, si ya nos metemos a comercio, industria, te diría que lo que te decía hace un momento, esto está lleno de oportunidades. Es un país donde, a pesar de los problemas de inseguridad, a pesar de los problemas de canibalismo político, a pesar de los problemas de la inclemencia del clima. A pesar de todos esos problemas, tenemos todavía oportunidad de emprender. Sí, puede ser que no tengamos Tan saturado. Sí, puede ser que no tengamos las mejores condiciones, pero el Centro de Emprendimiento de la UES, Eureka, del cual tengo el orgullo de ser parte, Sí. tiene la bandera de un estudio que se llama el GEM, Global Entrepreneurship Monitor. Es el termómetro del emprendimiento en el mundo. En Estados Unidos lo hace Babson, en Ecuador lo hace la UES en alianza con otras instituciones. Y en ese termómetro se puede ver que Ecuador es uno de los países más emprendedores del mundo. Fíjate tú, ¿no? Ahora, esa data se la puede ver de dos formas: emprendimientos por oportunidad o por necesidad. Necesidad es, si no emprendo, me muero. Necesito emprender para subsistir. Ecuador en ese ranking, arriba, top 3. Top 3 del mundo, del mundo. Cuando pones por oportunidad, y si ya nos vamos abajo. La diferencia sería, o sea, en una es, si no emprendo, me muero. Entonces soy cuenta propia, soy autónomo, soy independiente, salgo a buscarme la vida. Y lo otro es, tengo un negocio formal que lo logro escalar. Eso sería la oportunidad. En eso Ecuador todavía está más atrás. Claro. Pero eso tiene más que ver con el entorno que con el espíritu emprendedor. Yo creo que este país está lleno de gente emprendedora, buscavida, en todo el país, pero tal vez en la costa y en Guayaquil sea mucho más, donde hay esta cultura de que si me caigo me levanto, y hacer que las cosas pasen y resolver y solucionar. Pero el país como tal es un país emprendedor, a pesar de que todavía no tengamos el entorno más amable con los emprendimientos. Hablas mucho de propósitos. ¿Cuál ahorita es tu propósito en el presente? Seguir avanzando como emprendedor y desarrollando a mi familia. Tengo 4 hijos, uno ya graduado de la universidad ahora. Tenemos esta empresa también que se llama Fitness Solutions, que es una empresa que se dedica exclusivamente a representar marcas premium internacionales del mundo del fitness, equipos de cardio y de fuerza. Somos representantes de varias marcas. Entonces representamos estas marcas, importamos directo desde las fábricas, hacemos diseños, instalamos, damos servicio postventa, creamos gimnasios para instituciones, para organizaciones, para condominios, para casas, para cadenas de hoteles.
Y también tenemos nuestra marca propia, que la fabricamos en China, y esa es una marca que se llama GoFit, y nos permite tener un nivel de precios que se ajusta a todo presupuesto. Entonces, digamos, tenemos las marcas top, tipo, vamos a decir, un BMW, marcas tipo Toyota, marcas tipo un Suzuki, un Kia, tal suerte que, como te digo, nos adaptamos a todo presupuesto. Y el propósito de esta empresa nace por salud, porque nosotros creemos que el fitness o hacer ejercicio es salud. Entonces, cada tiempo que tú, cada minuto, cada hora que le dedicas a hacer ejercicio, como alguien ya ha dicho antes, es un día menos en el hospital, digamos. Claro. Entonces, creemos que una forma saludable de llevar adelante la vida y de energizarte naturalmente es haciendo ejercicio, y lo mejor es hacerlo con buenos equipos. Así que es una empresa que tiene ese propósito de, no es que queremos a la gente pepuda, pero sí queremos que la gente esté saludable, y por eso tenemos Fitness Solutions. ¿Cómo te mantienes motivado y enfocado? ¿Cuál es tu clave para mantenerte así? Te diría dos cosas. La primera, trato de todos los días, hace muchos años, por enseñanza de mi madre, levantarme agradeciendo. No me considero una persona particularmente religiosa, pero me considero más bien un libre pensador, pero no hay días, como te digo, que no me levante y no piense en mi cabeza de qué estoy agradecido. Generalmente estoy agradecido de estar vivo. Estoy agradecido de tener salud, porque puedes estar vivo y no tener salud. Estoy agradecido de, no sé, de tener paz, de poder disfrutar la vida con mi familia. Tengo gente que quiero y que me quiere. Eso es lindo en la vida, ¿no? Gente que tú quieras y que sea correspondido ese amor. Y luego tener oportunidades, tener una libertad para hacer cosas. De ahí, qué tanto avanzas ya dependerá de las ganas que le pones, pero la primera es el agradecimiento diario. Siento que me energiza, que me hace bien. Primera cosa. Y la segunda cosa, como que recordar, bueno, ¿y por qué hago lo que hago? Porque a veces uno va corriendo y ¿por qué corro tanto? ¿Por qué hago tantas cosas? Entonces digo, no, que tengo 4 hijos, tengo una esposa, tengo un buen matrimonio, y para mí ellos son lo más importante. Entonces quiero que pero claro, no voy a sacrificar a ellos, que son lo más importante, por correr por cualquier otra cosa. Entonces, cuando he estado en función pública, gobernación, Ministerio de Economía y Finanzas, o en la función gremial, en tema Cámara de Comercio, o en el mundo empresarial, digo, eso es un medio. Para mí el fin es estar bien con mi familia, y en la medida de lo posible poder ayudar a gente, a más personas a que desarrollen su potencial. Sí, Pero primero que la familia esté bien. Como se ha dicho antes, ningún éxito empresarial justifica un fracaso familiar. Así que lo más importante es la familia, y hay que dedicarse a la familia. Me alegro que pienses así. Compartimos esa Eso. idea. Ahora sí, te hago 3 preguntas o 4 preguntas De acuerdo. rápidas. ¿Un libro que te haya marcado? Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Lo leí hace 25 años, me estimuló el emprendimiento y tuve la suerte de traerlo a Robert Kiyosaki. Así pues. En el año 2015 con la Cámara de Comercio lo trajimos por primera vez en el Ecuador, entonces fue bonito cerrar ese círculo. ¿Un principio de vida que nunca abandonas? La libertad. Me gusta ser libre de pensamiento, y me gusta que mis hijos sepan de que ellos son libres de desarrollar su vida dentro de los principios y valores que les hemos transmitido. Un consejo para quien quiere transformar su entorno, incluso sin tener aún poder ni dinero. El zapatazo de mi tía Piedad, ¿no? O sea, busca qué más puedes hacer y hazlo. Que tiene estos 2 componentes. El componente de alerta, de busca, o sea, sé proactivo. ¿Qué más se puede hacer? No solamente haz lo que se espera de ti. ¿Qué más se puede hacer? Y luego la segunda parte, hacerlo. Porque mucha gente se queda en la idea, en las ganas, pero hazlo. Ese es el mejor consejo. Haz que las cosas pasen. ¿Cómo quieres que te recuerden? Como una buena persona, un hombre de familia, y un liberal, la carta cabal. Una frase escrita en la pared del Ecuador. Chuta. Una frase escrita en la pared del Ecuador. Por aquí pasó un hombre liberal de familia que produjo más de lo que consumió. Pablo, me alegra que hayas contestado, que hayas venido a estas preguntas, que hayas venido a este podcast, que yo lo disfruté bastante porque eres un líder innato, eres un emprendedor, manejas muy bien diferentes frentes y eso me encanta, me fascina. Espero que hayan disfrutado. Te agradezco nuevamente. Ha sido un placer para mí hacer este podcast contigo, y más aún sabiendo pues el equipo que aquí te acompaña. La gente no lo puede ver, pero tienes un equipo de familia de primera y profesionales, así que
Gracias, ha sido un placer para mí acompañarte. Te agradezco, Pablo, y sigan disfrutando de los podcasts siguientes y bienvenidos a mi canal.